iniciar a ver lo que es química, todo el contenido de cuarto año. Esto es un repaso porque ya este tema lo vimos no tan a fondo en tercer año. Entonces vamos a recordar. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de lo que son formulaciones de compuestos químicos. Pero para entender lo que es una formulación de un compuesto, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿qué es un elemento? ¿Y qué es un compuesto? Un elemento son todos aquellos que conforman la tabla periódica: hidrógeno, oxígeno, calcio, potasio, magnesio. Todos esos son elementos. Aquí tenemos un ejemplo del hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno tienen una característica que lo agrupa en la tabla periódica, que se llama lo que es el peso atómico. El peso atómico es lo que pesa ese material. O sea, yo agarro el hidrógeno, agarro un átomo de hidrógeno y lo pesé. Claro, no lo voy a pesar como se pesaría un kilo de harina. Se pesó y ese átomo de hidrógeno, si buscamos en la tabla periódica, tiene un peso atómico que es de 1 kilogramo sobre mol. Todos los elementos en su estado natural como elemento ya tienen su peso atómico definido en la tabla periódica. No lo tenemos que calcular, eso está en la tabla periódica. ¿Pero qué expresa eso? Si yo tomo un átomo de hidrógeno y busco en la tabla periódica, él dice que me pesa 1 kilogramo sobre un mol. ¿Pero qué es esto de mol? Ya nosotros hemos hablado que un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas o moléculas. En este caso estamos hablando de elementos. Si estamos hablando de elementos, son partículas, porque cada uno de estos elementos son átomos y esos átomos son partículas. Entonces, 1 kilogramo sobre mol significa que un mol de hidrógeno pesa 1 kilogramo. Aquí, un mol de hidrógeno pesa 1 kilogramo, pero como yo sé que un mol de hidrógeno son 6,02 por 10 a la 23 partículas, eso quiere decir que 6,02 por 10 a la 23 partículas de hidrógeno también pesan 1 kilogramo. Y quiere decir que este mol es como que yo agarro una taza y en esa taza coloco 6 partículas de hidrógeno, las coloqué en esa taza y las pesé, y esas 6 partículas me pesaron 1 kilogramo. Y eso es con todos los elementos. Cuando yo busco en la tabla periódica el peso atómico del oxígeno, va a pesar 16 gramos sobre mol, va a pesar 16 gramos sobre mol. ¿Qué significa eso? Que un mol de ese oxígeno pesa 16 gramos. ¿Qué significa eso? Que yo agarré 6,02 por 10 a la 23 partículas de oxígeno, las pesé y me pesaron 16 gramos. Muy bien. Eso es cuando hablamos de elementos. Pero estos elementos reaccionan entre sí y forman lo que se llama un compuesto químico. Cuando hay la unión de más de dos elementos que pueden ser iguales o diferentes. En este caso estamos uniendo hidrógeno y oxígeno, que me da agua. Pero ¿cómo se me une? Se me unen dos átomos de hidrógeno, se me unen con un átomo de oxígeno y forman este compuesto que es el agua. Este compuesto es lo que es la molécula, y cuando están solos es lo que se llama átomo. ¿Qué quiere decir que una molécula es la unión de más de dos elementos? Pero ¿pueden ser elementos iguales? Sí, porque si yo tengo el oxígeno gaseoso, él es una molécula. ¿Pero qué se está uniendo allí? Dos átomos de oxígeno. También es un compuesto, pero es un compuesto simple porque hay dos átomos del mismo elemento, y el elemento es el oxígeno. Ok, cuando yo tengo un compuesto, no existe una tabla que me diga cuánto pesa ese compuesto. Entonces yo tengo que calcularlo. ¿Cómo se llama ese peso? Ese peso se llama peso molecular. ¿Y cómo se calcula? Yo tengo que primero
desglosar todo el elemento. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el agua. Yo tengo, ¿qué elementos me conforman este compuesto? Hidrógeno y oxígeno. Ajá. Pero yo no sé cuánto pesa todo junto, pero yo sí sé cuánto pesa cada uno por separado. Entonces, busco en mi tabla periódica y digo, ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1 gramo. ¿Y cuánto pesa el oxígeno solo? Pesa 16 gramos. Ah, ok. Ahora digo número de átomos. ¿Qué es eso, número de átomos? Es el numerito que me acompaña al elemento. En este caso hay un 2. Aquí tengo un 2 que me acompaña el hidrógeno. Quiere decir que hay 2 hidrógenos. Coloco 2 aquí. Y hay un solo oxígeno. Si no hay número de aquí es porque hay uno solo. Hay un oxígeno. Ahora voy a ver la contribución. ¿Qué es la contribución? O sea, ¿en qué me afecta cada uno de estos elementos en el total que es el agua? Voy a multiplicar el peso atómico por el número de átomos. 2 por 1, 2. Y voy a multiplicar ahora el del oxígeno, el peso atómico por el número de átomos. 16 por 1. Serían 2 y 16. Si yo sumo 2 más 16, eso me da 18. Ese es el peso de toda el agua, que es lo que se llama peso molecular. Quiere decir que esta agua pesa 18 gramos. Entonces, ¿cómo expreso el peso molecular? Quiere decir que un mol de agua pesa 18 gramos. Cuando yo agarro toda esa molécula de agua, la coloco en un recipiente, por así decir un ejemplo, y la peso, ella me va a pesar 18 gramos. Esto es con el peso molecular. Al elemento le calculo su peso molecular, pero también le calculo lo que es la composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? Expresa el porcentaje en que cada elemento influye en la molécula como tal. ¿Cómo lo calculo? Tengo el peso total, que es 18. Toda la molécula de agua me pesa 18. Ahora quiero saber los 2 gramos de agua. ¿De dónde salen estos 2 gramos? Perdón, de hidrógeno. Cuando me voy aquí, en la contribución, yo multipliqué 2 por 1, 2. Este 2 viene de aquí. Quiere decir que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Ahora, en 100 gramos de agua, cuando nosotros expresamos composición, hablamos de centésimas, es porque estamos hablando del número 100. Entonces, cuando hablamos de composición centesimal, yo voy a comparar este todo en referencia a un 100. Entonces, en 100 gramos de agua, ¿cuánto hidrógeno habrá? Aplico una regla de 3 y voy a multiplicar 100 por 2. El número que acompaña a la X divide, esto se multiplica 100 por 2 y el número que acompaña a la X divide, aquí está, 100 por 2 entre 18, eso me da 11,11%. Este es el porcentaje en que contribuye el hidrógeno en toda la molécula. Ahora vamos con el oxígeno, los mismos 18 porque este es el peso total. En esos 18 hay 16 gramos de oxígeno. En 100, ¿cuánto habrá? Aplico lo mismo. Este multiplica este y el que acompaña a la X divide. Multiplico 100 por 16 entre 18. Al multiplicar me da 88,89%. Si yo sumo 11,11% más 88,8%, eso me da 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo más oxígeno en la fórmula que hidrógeno. Ay, pero ¿por qué si aquí hay 2 moléculas y hay 1? ¿Por qué? Porque el peso del oxígeno es mayor al peso del hidrógeno. Entonces, como hemos visto aquí, todo esto es el primer tema. ¿Cuál va a ser la evaluación? La evaluación va a ser una guía teórico-práctica que tiene los siguientes criterios a evaluar. Rasgos, 2 puntos, cuadernos, 5 puntos, procedimiento y resultado. Ustedes ya saben cómo yo evalúo. Si usted tiene todo el procedimiento, pero el resultado no está bien, usted tiene 5 puntos.
o lo que valga el ejercicio. Si al dado contrario usted tiene tanto los procedimientos o los resultados, se le va a sumar la referencia al procedimiento más el puntaje del resultado. Eso es para ayudarlo porque a veces tenemos todo el procedimiento bien, pero cometemos algún error en un cálculo y entonces el resultado no nos da bien. Entonces, muchachos, les deseo mucho éxito.